ya desde las 8, una larga entrevista con Héctor Martínez Jiménez, el Bart. Podemos decir que lo esencial de esa entrevista lo vimos, sobre todo en diciembre del año pasado. Saskia, de manera muy generosa, poco después de hacer esta entrevista, lo entrevistó en la cárcel, nos ofreció un par de minutos, 2 o 3 minutos, que transmitimos en Imagen Televisión y luego también los transmitimos aquí. Eso habrá sido, Manuel, creo que fue en julio El día 8, si no Ciro, me 8 de equivoco. julio. El 8 de julio, va a ser un año. Y después, la noche del 14 de diciembre, jugando, aprovechando que se iban a cumplir 2 años del atentado, Saskia subió una generosísima entrevista que me hizo y ahí incorporó en esa entrevista otros fragmentos de la entrevista con el Bart. Saskia nos había dicho que no la difundiría completa, que además fue el acuerdo que tuvo con las autoridades, pues, con las autoridades del penal, con las autoridades que sea. No la difundiría completa hasta que se conociera la sentencia del Bart. Y me preguntaba Saskia, y me decía, ¿y cuándo se va esta sentencia? Y le digo, pues si se van al procedimiento abreviado, probablemente en unos 6 meses, 8 meses, un año y medio. Si no hay procedimiento abreviado, si no hay juicio abreviado, pues a lo mejor en 8 años. Se fueron a procedimiento abreviado, aceptamos la fiscalía y yo, en mi calidad de víctima, que fueran a procedimiento abreviado. Se acordó la penalidad, que por lo demás, como nos explicó ayer el fiscal Ricardo Sánchez, pues en el caso del Bart, solo le bajó 8 o 9 meses la sentencia máxima. La sentencia máxima por tentativa de homicidio es 14 años, 8 meses, y él se llevó 14 años de sentencia. Pero bueno, dijimos, si así lo acordaste tú, Saskia, que una vez que se conociera la sentencia, estarías ya en libertad de poder presentar completa esa entrevista. Siempre un gusto en saludarte, Saskia Niños de Rivera. Buen día. Al contrario, querido Ciro, Manuel, Sofía, los saludo con Hola, muchísimo Saskia. gusto. Sí, en este momento se está dando a conocer esa entrevista completa, porque como bien lo dices, me parece que la parte más esencial de la entrevista fue algo que salió contigo hace unos cuantos, bueno, ya casi un año, unos 11 meses, y una entrevista que se hizo para eso, ¿no? Para dar a conocer este otro lado, estas palabras de este hombre, porque tú bien lo sabes, Ciro, los acercamientos que yo tuve con, no solamente Bart, pero también con las mujeres implicadas en tu caso en algún Sí, momento, sí. la de Bart fue la que más me impactó, ¿no? Y como lo digo en la entrevista con él, su mirada, la manera en la cual narra cómo ya coexisten, en este caso el Bart, pero sicarios en nuestro país con tal niveles de deshumanización respecto a la dignidad de la vida, me parece una problemática que se tiene que dar a conocer en México y que no podemos quitar el dedo en el renglón. En este caso, Bart, por ser un sicario que intentó atentar, ¿no? Bueno, que atentó contra tu vida, pues es una persona que conocemos. Pero la realidad es que todos los días en México hay cientos y miles de jóvenes, de niños que son Sí. reclutados y entrenados para matar. Y algo que a mí me preocupa mucho que veo con Bart es la normalización de el quitar una vida, la impunidad. En algún punto de la entrevista, Ciro, le pregunto, ¿a cuánta gente has matado? Y él me contesta, pues alrededor de 20, ¿no? No sé si esta cifra sea mucha o sea poca. Yo creo que es poca, Sea cierta o francamente. no también, pero bueno, Sí, fue lo que te dijo. pero sí creo que no hayan contratado a un sicario que va a experimentar, ver si va a ser sicario por primera vez en su vida con un atentado como el que recibiste tú, ¿no? Normalmente estas personas, pues no es la primera vez que hacen lo que hacen. Tampoco quiero darle el título de sicario profesional ni muchísimas cosas de esas, pero que no era su primera vez. Yo te puedo decir que estoy segura que no era la primera vez que hacía una cosa así. Lo que me impacta del Bart es una vez más el ejemplo, y lo vi durante toda la entrevista en su cara, en sus ojos, en su mirada, el ejemplo de lo que hace este
entre comillas, oficio desafortunado que tenemos en un México donde, pues, ahí están las cifras de violencia, ¿no? Entonces, una entrevista que me costó mucho trabajo por el cariño que tú sabes, Ciro, que te tengo, siempre de la mano contigo, este acompañamiento, esta revelación de datos y todo lo que nos cuenta tanto Bart como otros personajes, em, pero pero principalmente rescato este proceso para mí, a título personal, de justicia restaurativa. Ciro, la manera en la cual te involucraste en este juicio, la manera en la cual nombras a tus agresores, la manera en la cual llevaste un juicio que simboliza lo que debería de ser la justicia en el país, es algo que respeto y admiro profundamente y te agradezco la cercanía y la apertura también de que se dé a conocer un testimonio como este, ¿no? No, al contrario, muchas gracias a ti. Y lo dijimos en su momento, tú sabes además, porque has leído un fragmento de un libro que está Fragmentos, a sí. publicarse, yo lo Tuve el honor. califico como un documento pocas veces visto en, en el periodismo mexicano, Manuel. Una entrevista como la que le hizo Así es. Saskia a este Muchas señor, a gracias. Héctor Martínez Jiménez El Bart. Tú fuiste productora y además entrevistadora, autora de un documento periodístico absolutamente fuera de serie. Esos Muchas gracias. veintitantos, treinta y tantos minutos son fuera de serie. Y gracias a ti por tu acompañamiento y por esa convicción, ¿no? De que más allá de quiénes son estas personas, merecen en cualquier circunstancia ser tratadas con respeto y ser Con tratadas respeto con y con dignidad, dignidad, ¿no? sin duda, Como porque lo si lo que trataste tú estamos, en la entrevista, pues, como cuando me han preguntado a mí por él, yo después de ver la entrevista, y yo sí tuve oportunidad en su momento de verla completa, decir, pues yo lo sigo viendo como un profesional, Saskia, sí, un profesional que falló, sí, un profesional que que falló se equivocaron. Tanto se y que equivocaron que hubo uno de ellos muertos, ¿no? está pagando las consecuencias. Sí, Ellos fueron los que nos metieron en esto, ellos y el patrón y la célula de ejecución. Y estas son las consecuencias. No me alegro, ¿eh? Yo no me alegro porque me decían, debes estar feliz por la sentencia. ¿Cómo voy a estar feliz por la desgracia de alguien, quien sea? Pero es que te trataron de matar, es desgracia humana. Yo no me puedo alegrar por eso. Tampoco lo lamento, ¿eh? Tampoco es ser el buen samaritano, ¿no? Pero pero jamás, justo jamás alegrarnos por la desgracia de otro. de quien sea. Ellos nos metieron en este juego y estas fueron las consecuencias. Ciro, creo que es un ejemplo de lo Y que las estás diciendo consecuencias es un respecto. largo tiempo en la cárcel para ellos. Sin duda, pero creo que este juicio y lo que tus palabras son un ejemplo de lo que debería de ser la justicia en México, no una justicia punitiva, no una justicia vengativa, no una justicia reactiva, porque a veces confundimos esas tres características con la justicia. Y no, la realidad es que mucha gente hoy me dice, ¿qué opinas de que solo le dieron 14 años al Bart? La ley determina que esa es la sentencia para una abreviado y un intentado. Lo que se hizo fue justicia y ojalá, Ciro, que no fueras el único o de los pocos los cuales hay un juicio que se hacen las cosas pues conforme a la ley, ¿no? Y esa es mi apuesta y siempre seguirá siendo el respeto al debido proceso y el respeto a la justicia para que los culpables estén en prisión y los inocentes estén en la calle, ¿no? Pues muchas gracias. Volveré a Al ver en contrario. algún momento completa la entrevista, a ver si más adelante tenemos posibilidad de transmitir un fragmento de este documental, no documental, de este documento absolutamente inusual en los medios de comunicación mexicanos y debe haber pocos trabajos, seguramente los hay en el mundo, pero pocos trabajos, pocas entrevistas como la que hiciste, Saskia. Y Ciro, un Felicidades y mi reconocimiento. abrazo por tu No, acompañamiento, ¿eh? al contrario, Y por tu con cariño. cariño, con esta amistad y un reconocimiento que sí quiero hacer, que es
Normalmente suelen silenciar a las personas que están privadas de la libertad. A mí se me dio el acceso. En su momento Omar García Harfuch, también Ricardo de la Sí. Fiscalía, se me dio el acceso y se me permitió esta entrevista sin ningún tipo de censura, ningún tipo de censura. Sí censuré Pablo una parte de Vázquez, la ya cuando entrevista. estaba Pablo Pablo Vázquez como el actualmente secretario de es. Seguridad. Exactamente, Pablo Vázquez como secretario actual es quien me ha acompañado y quien me recomendó que para respetar justamente el debido proceso lleváramos a cabo esta entrevista una vez que haya esta sentencia. Sí, Gente de primera, estos de primera. respectivamente secretarios de la Ciudad de México, con mucho agradecimiento hacia ellos también por permitirme esto. Y sí decirte que sí censuré una parte de la entrevista donde me habla de una víctima de feminicidio que estuvo en su vida, pero porque me contactó la familia de esta víctima y me pidió, por favor, que no sacáramos nada de Bart mencionando Muy bien, a esta muy víctima. bien, Entonces, pues por respeto a la víctima, ¿no? muy bien. Fuerte Gracias, abrazo, Ciro. un Abrazo abrazo, un para ustedes beso también. con mucho cariño, Igualmente con cariño. gracias y Hasta luego. felicidades, más allá de Gracias. todo, felicidades por el documento Muchas gracias, querido que Ciro. hiciste, Al que contrario, elaboraste. al contrario. Gracias, Un paso más gracias a hacia la Sebastián. justicia. Un abrazo, Ciro. Vamos, ahí vamos.